Pues hoy concluimos los 7 domingos de San José. Han sido 7 sesiones en las que hemos desarrollado esa devoción llamada los 7 domingos de San José, que se realizan pues, preparando la solemnidad de San José el 19 de marzo. Y después de haber desarrollado en cada uno de los domingos anteriores una de las características que el Papa en la carta Patris Corde refiere a San José, la recuerdo brevemente. La primera desarrollamos Padre amado, la segunda Padre en la ternura, la tercera Padre en la obediencia, la cuarta Padre en la acogida, quinta Padre de la valentía creativa, la sexta Padre trabajador. Hoy concluimos con la última característica que el Papa refiere a San José, Padre en la sombra. Muy interesante este término, Padre en la sombra. El Papa explícitamente en esa carta aconseja la lectura de esa conocida vida novelada de San José que se llama La sombra del Padre, de un autor polaco. Un libro que ha sido pues, de las, digamos, vidas noveladas de San José que ha tenido más difusión. Que sobre todo el Papa refiere por el título, La sombra del Padre. Con esta imagen evocadora de la sombra, define la figura de José, que para Jesús, José es la sombra del Padre Celestial. Le auxilia, le protege. Bueno, hablaremos de ello en este último día del Domingo de San José. Pero primeramente quiero comenzar por otro lugar. Padre en la sombra, pero fijaros, es que uno lee el Evangelio y también encuentra un texto, que es el de Mateo 23:9, que dice, y no os dejéis llamar Padre, porque uno solo es el Padre Celestial. Entonces, ¿cómo en qué quedamos? Porque si Jesús nos dice en el Evangelio, y no os dejéis llamar Padre, y no os dejéis llamar Maestro, porque uno solo es el Maestro, y no os dejéis llamar Rabí, porque solamente Jesús es el Señor. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? La Iglesia no lo ha interpretado literalmente, porque de hecho llamamos Padre, ¿no? Incluso a los sacerdotes se les llama Padre. La Iglesia no ha hecho una lectura en la literalidad de ese pasaje evangélico, como tampoco de otros. Por ejemplo, cuando en Mateo 9 dice Jesús, si tu mano te hace caer, córtatela, que más te vale entrar manco al reino de los cielos, si tu ojo te hace caer, sácatelo. Hombre, la Iglesia no ha hecho una interpretación de un texto como ese aconsejando las amputaciones, como os podéis imaginar. No, lo ha interpretado en el sentido de la importancia de cortar con las tentaciones y de tener radicalidad evangélica. Algo así también ha ocurrido con ese texto de no os dejéis llamar Padre. Sí, existe una paternidad. Necesitamos de la paternidad, y no solo de la paternidad de Dios, sino necesitamos que esa paternidad de Dios esté reflejada en padres en torno a nosotros, en imágenes de la paternidad, que son como la sombra del Padre Celestial. El mundo tiene un problema de orfandad. Necesitamos paternidad, necesitamos padres. En la sociedad de nuestro tiempo se percibe en gran medida esa orfandad moral. La carencia de padre es muy notoria. De esto tuvimos ocasión de hablar cuando en uno de los, en concreto en el segundo domingo de San José, hablamos de Padre en la ternura, la necesidad tan grande que existe, cuántas heridas psicológicas hay por falta de haber tenido una referencia de un padre que nos dé ternura. Pero además también esa paternidad se necesita en un sentido espiritual. El propio San Pablo dice, podrán tener 10.000 instructores, pero padres no tienen muchos. Necesitan padres espirituales. Por ejemplo, él dice, ¿no? Pues a los Gálatas dice, fui yo quien os engendré para Cristo, y he sufrido como dolores de parto para daros a luz. O sea, existe una paternidad espiritual también, engendrando para Cristo a las almas. O por ejemplo, cuando dice Jesús, nos sintió lástima porque estaban como ovejas sin pastor, se daba cuenta que necesitaban una paternidad.
El mundo, por lo tanto, necesita esa paternidad. Ahora bien, ojo, necesita padres sí, pero amos no, ¿eh? Ya me entendéis esa diferenciación. El mundo necesita padres, pero rechaza a los que pretenden ser amos, rechaza a los que quieren abusar de la posesión del otro, ¿eh? Rehúsa a aquellos que confunden autoridad con autoritarismo. Rehúsa tal cosa. Necesitamos padres, pero no necesitamos amos. Entonces, la clave está en cómo ejercer la paternidad, siendo un signo, teniendo conciencia de que uno es sombra de esa paternidad de Dios. Y entonces, el mundo, hemos dicho, ¿no?, necesita la paternidad, pero también rechaza cuando esa paternidad se ejerce de una manera impositiva, ¿no? ¿Cómo hacer este equilibrio, esta necesidad? Si existe una necesidad entre la ternura y la autoridad. El padre tiene que tener entrañas de ternura, pero al mismo tiempo tiene que tener autoridad. Y alguno dirá, es que esas dos cosas es imposible conjugarlas. Sí, sí. San José las conjugó. San José era un padre de ternura y fue un padre que tenía autoridad, porque era la sombra de Dios Padre. Dios Padre es tierno y tiene autoridad. El peligro suele ser cuando, en vez de integrar estos dos aspectos, pues unilateralmente se rompe con uno de ellos y entonces se tiene pues o una paternidad que opta por la ternura, pero renunciando a la autoridad, y entonces fácilmente no busca una empatía a cualquier precio, ¿no?, renunciando a transmitir valores, ¿no?, sencillamente pues que mis hijos estén a gusto en casa, pero nunca les reprendo, nunca les digo nada, nunca les transmito valores, porque yo quiero pues que se sienten a gusto, un modelo de paternidad, sí, con mucha ternura, con mucha empatía, pero que ha dimitido de transmitir valores y del ejercicio de la autoridad. O el extremo contrario sería el de recurrir, ¿no?, pues a una autoridad impositiva que, para poder imponer una serie de valores, pues lo hace de una manera tensionada, sin capacidad de empatía, sin capacidad de ternura, sin capacidad de mostrar la ternura que se esconde, que se integra con esa autoridad, y que esa autoridad se está ejerciendo desde el amor. Por eso es muy importante que en San José veamos ese modelo de ternura y de autoridad integrados. Mirad este gráfico que exponemos en este momento. En este pequeño cuadro se quiere mostrar los distintos modelos de paternidad que existen, dependiendo que se integren adecuadamente esa ternura y esa autoridad. Como veis en ese cuadro, en el que hay dos parámetros, ¿no?, el de ternura y el de autoridad. Si se ejerce la ternura y al mismo tiempo también se ejerce la autoridad, ambas dos, pues eso concluye en una paternidad equilibrada, en la que hay ternura y hay autoridad. Ahora bien, como veis en ese cuadro, si no hay ternura y sí hay autoridad, entonces es una paternidad represiva, ¿no?, que difícilmente será capaz de transmitir un bien, porque no ha habido ternura en la transmisión. Si por el contrario, sí existe esa ternura, pero no existe autoridad, entonces es un modelo de paternidad permisiva, a la que antes me he referido, ¿no?, en la que pues todo se permite, todo nos lo consentimos, supuestamente hemos dicho que lo principal pues es que se sienta uno querido, pero hemos desligado eso de la transmisión de la verdad. Y incluso ocurre también que a veces ni existe ternura ni existe autoridad, que es el modelo de la paternidad caótica, cuando en realidad ni hay ternura ni hay autoridad. Y estamos viendo también muchas veces que esa paternidad caótica propia de una familia desestructurada se extiende, ¿no?, se está extendiendo en nuestra sociedad. Por lo tanto, y viniendo de ese esquema o de esa ventana que os he presentado a
a la reflexión que estábamos llevando adelante, vemos que San José integra esa ternura y esa autoridad. ¿Por qué? Porque es la sombra del Padre. A veces la palabra ser la sombra, a veces el término de ser la sombra o estar en la sombra lo hemos entendido en otro sentido. San José está en la sombra en el sentido de que es muy humilde, no tiene afán de protagonismo, entonces está más bien en un rincón calladito y sin tener ningún tipo de protagonismo, ¿no? Y yo creo que esa imagen no es cierta. San José no está en la sombra en ese sentido, aunque es verdad que sí está en la sombra en el sentido que es humilde, pero no en el sentido de que no ejerza de padre, sino más bien el término estar en la sombra hay que entenderlo no en un sentido de que no se le vea, sino ser la sombra del Padre, como dice el título de ese libro que antes hemos recibido, ¿no? La sombra del Padre. Es decir, que en él se hace presente una paternidad, en la paternidad visible de San José se hace patente, se hace visible algo invisible, que es la paternidad de Dios, del Padre Celestial. Él encarna, pues, ¿no?, esa ternura infinita y esa autoridad infinita de Dios Padre. La ternura de Dios Padre es infinita, la autoridad de Dios Padre es infinita. Y se encarnan en aquellos que hemos recibido en esta vida, ¿no?, pues esa vocación de paternidad de distintas maneras. Y estamos llamados desde la ternura y desde la autoridad, pues a trasladar esa imagen del Padre providente para la vida del mundo, como San José, la sombra del Padre, la trasladó para Jesús.